365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De junio, mes de las bendiciones reservadas de Dios para ti. Estamos en la promesa 153 y hoy la promesa es la oración que Dios no puede ignorar. El Salmo 120, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió mi oración. La Biblia, el mensaje dice: estoy en apuros, clamo a Dios, desesperado por una respuesta. Así que hay una oración que Dios no puede ignorar, la que nace de una necesidad real. El Salmo 120 abre la colección conocida como los Salmos graduales. Estos 15 salmos eran cantados por los peregrinos israelitas mientras ascendían a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Lo que me resulta fascinante es el primer paso del peregrinaje, que no comienza con alabanza ni con celebración, comienza con angustia. El salmista escribe desde un lugar de destierro, rodeado de personas que mienten y que provocan conflictos. Es lo que nos dice el Salmo 120, los versos del 2 al 7. Ellos estaban lejos de Jerusalén geográficamente y también emocionalmente. Y aún así, en ese estado de crisis, hace algo revolucionario. Eleva su clamor, eleva una oración a Dios. La palabra hebrea kará, que traducida es como clamé, no es una oración tranquila, no. Tampoco es una oración serena. Es un grito de alguien que ha llegado al límite de sus propias fuerzas. Es cuando tú dices: ya no puedo más, estás en apuros y necesitas la intervención de Dios y le dices: Dios mío, ayúdame en este momento. Precisamente en ese lugar es donde Dios responde. Ahora, Dios no exige que nosotros estemos bien para poder escucharnos. Él nos encuentra en el camino. Aún como nosotros nos encontremos, estemos en apuros, estemos en crisis, tengamos una necesidad real, Él viene a nuestro encuentro y escucha nuestras oraciones. Piensa en una alarma de emergencia. No es una alarma elegante del edificio, no. No tiene música, no tiene un diseño bonito, solo tiene un sonido fuerte, un sonido urgente, un sonido imposible de ignorar. Eso es exactamente lo que hace, porque nadie en el edificio puede quedarse dormido cuando la alarma suena. Hay oraciones que son como la música de fondo de un evento. Son bonitas, estructuradas, aplaudidas, bien armadas, ¿no? Como violincitos. Pero hay otras oraciones que son como una alarma de emergencia, como un 911. No son elegantes, son urgentes. Son oraciones que hacen retumbar el cielo. Son oraciones que llegan hasta el corazón de Dios y que le dicen a Dios que hay un hijo urgido por una respuesta. Cuando el salmista clama desesperado, no está pronunciando un discurso sumamente preparado. Está activando la alarma. Y Dios, nuestro Dios, el que nunca duerme, el que nunca se distrae, el que nunca tiene el volumen bajo, Él responde. Nuestro Dios nunca está en no molestar. Nuestro Dios siempre está disponible para nosotros. Y aquí quiero enseñarte algo. La oración que nace de la desesperación tiene una frecuencia muy especial. Porque hay algo que nos cuesta aceptar. Que nuestros momentos más rotos, nuestros momentos de mayor desesperación, pueden ocasionar en nosotros nuestras oraciones más poderosas. Me sucedió a mí y ya se los he contado en algún momento, cuando estaba en un momento de crisis, cuando me habían bajado de un bus y nos estaban apuntando con armas. Yo decía: Dios mío, ese es el final. Señor, por favor, Dios, sácanos de aquí, manifiéstate, ayúdanos, haznos invisibles. Cuando empezaba a escuchar los gritos desesperados de las mujeres que se estaban llevando, y yo decía: Señor, no puede ser, no puedo haber viajado para eso, Señor, ayúdame. En esos momentos uno hace oraciones desesperadas.
Nosotros tendemos a pensar que Dios escucha mejor las oraciones cuando estamos más espirituales, cuando estamos tranquilos, con el devocional hecho, haciendo ayuno y con nuestra fe en el punto más alto. Te equivocas. El Salmo 120 nos muestra otra cosa. El salmista no espera estar en paz para orar. Ora precisamente porque no está en paz. Y esa oración urgente, esa oración incómoda, esa oración desesperada, es la que la Biblia registra como la que recibió respuesta. Es una oración que no puede ser ignorada. La oración más honesta que tú puedes hacer, de repente no siempre es la más hermosa, pero si sale de tu corazón, a veces solo es un nombre. Tú le dices, Jesús, ayúdame. Hay momentos en los que no tienes palabras, solamente dices auxilio. Dios mío, ayúdame. Ese nombre es suficiente. Así que, ¿qué quiero enseñarte con esto? Tú no necesitas una oración perfecta, porque hay quienes me escriben y me dicen, Wendy, yo no sé orar. Yo tampoco sabía orar, pero ¿sabes cómo aprendemos a orar? Orando, leyendo los salmos. Por eso es que nosotros vamos a terminar de leer los salmos hasta el Salmo 150 y luego volvemos a comenzar a leer los salmos, porque los salmos son oraciones de otras personas que estaban urgidas por una respuesta de Dios y ahí vamos aprendiendo a orar. Dios no necesita una oración perfecta, Dios necesita una oración honesta, una oración que salga de lo profundo de tu corazón. Esa oración es la que Dios escucha. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste, pero desde el fondo, desde lo profundo de ti, contándole a Dios realmente lo que estás viviendo? No tratando de imitar a nadie, simplemente siendo tú genuino delante de Dios. Ahora, hay quienes dicen, pero Dios no necesariamente me va a responder porque yo no merezco una respuesta del Señor. Pero Dios no responde porque tú merezcas o no una respuesta. Él responde porque Él es fiel. Uno de los errores más comunes de la vida de oración es creer que Dios responde en función a nuestro comportamiento. Si te portas bien, te respondo. Si te portas mal, no te respondo, me quedo callado. Pero Dios no es así, Dios no nos pone la ley del hielo. Hay quienes piensan, si yo estuve mal esta semana, de repente dejé mi devocional unos días, quizá Dios no me escuche. Si yo fallé, quizás no merezco su ayuda. Pero esa lógica no es bíblica. Eso que te está hablando constantemente el enemigo a tu mente, esos pensamientos, esas luchas que tienes, eso es religión pura y dura. El salmista no llega con un currículum súper espiritual, llega con un problema, llega con una crisis, llega diciendo estoy en apuros. Y Dios responde, no porque el salmista se lo haya ganado, no porque el salmista se lo merezca, sino porque Dios es quien decide ser un padre que inclina su oído hacia sus hijos que claman a Él. La oración no te conecta con Dios porque hayas hecho todo bien. La oración te conecta con Él porque Él decidió escucharte, porque Él decidió amarte desde el vientre de tu madre. Me gusta mucho que Myles Munroe, en su libro de la oración, nos enseña que la oración no es una negociación con Dios. Es una activación de lo que Él ya determinó hacer. Es decir, que cuando nosotros clamamos, no estamos convenciendo a un Dios reticente. Estamos alineándonos con un Dios que ya quería intervenir en nuestra historia. Dios no responde a tu oración porque tú te lo merezcas. Dios responde a tu oración porque Él te ama. Y cuando Él te ve, Él ve a su Hijo. De repente tú has dejado de orar porque sentiste que no merecías que Dios te escuchara. ¿Qué pasaría si hoy le entregas todo lo que piensas a Dios? De todas formas, así como lo tienes en tu mente, así en garabato, dile a Él cómo te sientes en este momento. Ábrete. La respuesta de Dios no siempre llega como nosotros imaginamos, pero siempre llega. El versículo dice algo muy preciso. Clamé a Él y respondió mi oración. No dice cuándo, no dice cómo tampoco. No dice que el problema desapareció de inmediato. Solo dice que Dios respondió. Y eso es más de lo que necesitamos en muchos momentos. La certeza de que fuimos escuchados. Porque hay épocas en que la respuesta de Dios no es la solución inmediata.
Es su presencia en medio del proceso. Es la paz que no debería existir dado lo que estamos viviendo. Es esa fortaleza que no se puede explicar. Es la persona que aparece en el momento exacto. Es la puerta que se abre cuando todas las demás están cerradas. Dios siempre responde. Tenlo en cuenta. A veces Él dice sí, a veces Él dice espera, a veces Él dice tengo algo mejor para ti, pero nunca se queda callado. Dios no está obligado a responder a nuestro tiempo, pero está comprometido a responderte en el tiempo perfecto, en el tiempo correcto de Él. Hay una diferencia enorme entre el tiempo que nosotros pedimos y el tiempo perfecto de Dios. La fe es exactamente eso, confiar en que el tiempo de Dios es mejor que el nuestro. Cuando el cielo parezca en silencio, Dios está trabajando en lo que tus ojos todavía no pueden ver. Acuérdate, quizá hay una oración que tú llevas mucho tiempo esperando a que Dios la responda. Tú puedes confiarle hoy ese tiempo de espera al Señor. Yo recuerdo una noche en la que sentí que todo lo que estaba construyendo parecía desmoronarse al mismo tiempo. Los negocios, la salud, la certeza de que iba por el camino correcto. Todo estaba en duda, no tenía palabras. Solo tenía una sensación difícil de explicar en mi pecho, no podía ni respirar bien. Me senté en el piso de mi habitación, puse una almohada ahí, me arrodillé. Sin Biblia, me puse de rodillas contra el pecho. Y lo único que pude decirle a Dios es, Señor, estoy en apuros, necesito que me respondas. Mira, no pasó nada espectacular, no sentí voz audible, no sentí relámpago, no sentí nada. Tenía ganas de llorar y una paz entró en mi vida increíble. Los días siguientes, Dios comenzó a mover piezas que yo no había visto. No resolvió las cosas de inmediato, pero sentí que fue suficiente para yo seguir. Y aprendí a conocer a ese Dios que nos sostiene mientras va trabajando tras bambalinas en algo especial para nosotros. De repente hoy tú estás cargando algo que te supera. Una crisis, una espera que ya se está haciendo muy larga. Te quiero recomendar hacer esto. Nombra el problema en voz alta, en oración, pero no lo generalices. Dile a Dios exactamente qué es lo que te está pesando, porque Dios responde a oraciones específicas, más que a esas oraciones vagas. Cambia tu pregunta. En vez de decirle a Dios, ¿por qué no me respondes? Dile, ¿qué quieres que yo aprenda mientras espero? Y ten tu cuaderno de oraciones, porque hay oraciones que vas a querer hacer, ponerle fecha, y también vas a tener respuestas, y es importante que tú anotes lo que Dios te está diciendo. Lleva un cuaderno donde escribas lo que tú le estás pidiendo a Dios y cómo Dios va respondiendo, porque yo te aseguro que Dios va a responder. En su tiempo perfecto, Él responde. Y otra cosa más, no ores solo. Si el peso es demasiado grande, busca a alguien de confianza, alguien con quien orar. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen, Dios siempre está presente. Así que una oración compartida tiene una dimensión especial que una oración en solitario. Busca orar con alguien. Acompáñame en una oración. Señor, hoy vengo a ti, no con las palabras perfectas. Vengo con una necesidad real. Tú sabes exactamente lo que estamos cargando. Sabes lo que me quita el sueño. Sabes lo que me pesa en el pecho. Sabes aquellas cosas que todavía no tienen solución y que constantemente ruedan por mi mente. Tú conoces todo. Yo sé que no necesito hacer una oración perfecta para ser escuchada por ti. ¿A ti mi desesperación no te incomoda? Tú siempre estás cada vez que yo estoy en apuros. Te pido, muévete a mi favor. Gracias porque tú siempre inclinas tu oído cada vez que nosotros oramos. Hoy decido no cargar solo con esto, sino entregártelo a ti. Te pido que respondas. Te pido, Señor, que me ayudes, que me des sabiduría, que pongas en mí las palabras necesarias. Fortalece mi fe en este tiempo de espera.
Recuérdame siempre que tu silencio no es tu ausencia, sino que tú me estás preparando para algo mejor, para algo mayor. Gracias, Señor, porque cada vez que oro, tú escuchas, porque tú nunca me ignoras. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 19, verso 11, hasta el capítulo 20, verso 13. Juan, capítulo 21, versos del 1 al 25. El Salmo 120, versos del 1 al 7. Y Proverbios, capítulo 16, versos del 16 al 17. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno. Le pidas al dulce Espíritu Santo que te enseñe, que te instruya, que te dirija. Le pongas tus lentes de la fe, te abroches bien los cinturones porque comenzamos esta carrera por estos 153K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Samuel, capítulo 19, verso 11. Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá y ellos respondieron unánimemente. Y le mandaron a decir al rey: regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simeí, hijo de Gera, era el hombre de Baurim, de Benjamín, y se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl. Los 15 hijos de Siba y los 20 sirvientes bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simeí cayó de rodillas ante él. Mi señor, el rey, por favor, perdóneme, le rogó. Olvidé la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de que he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo: Simeí debe morir porque maldijo al rey ungido del Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia?, exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simeí, David juró: se te perdonará la vida. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset?, le preguntó el rey. Mefiboset contestó: mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey. Pues, como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podemos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio, me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba dividan tu tierra en partes iguales. Désela toda a él, dijo Mefiboset. Estoy satisfecho con que usted haya vuelto a salvo, mi señor, el rey. Barzillai de Galat había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán.
era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. «Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén», le dijo el rey a Barzillai, «y allí me haré cargo de ti». «No», le respondió, «soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo el cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después, déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kinmam. Permítale a él que vaya con el señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle». «Muy bien», acordó el rey. «Kinmam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees». Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después de que David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó Jordán hacia Gilgal y llevó a Kinmam con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. «Los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres al cruzar el Jordán». Todos los hombres de Judá respondieron: «El rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey, ni hemos recibido algún favor especial». «Pero hay 10 tribus en Israel», respondieron los otros, «de modo que tenemos 10 veces más derecho sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey?» La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con dureza a los de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 20. Sucedió que iba un alborotador allí de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir: «Abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas». Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para todas sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna, de modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa: «Moviliza el ejército de Judá dentro de los 3 días y enseguida preséntate aquí». Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Abisai: «Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido, toma a mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo». Entonces Abisai y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos los poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa les dio el encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. «¿Cómo estás, primo mío?», dijo Joab, y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisai lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa: «Si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab.
Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino, y el hombre de Joab vio que todos se detenían a verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bicri. Tras la muerte de Absalón, David enfrenta una compleja tarea de volver a unificar una nación dividida. Aunque ganó la guerra, su corazón está quebrantado y su reino fracturado. Israel y Judá están tensos, están inseguros sobre la restauración del rey. David, desde Mahanaim, inicia un proceso cuidadoso de reconciliación. Envía un mensaje a las tribus para que lo inviten a regresar. No imponiéndose, sino esperando ser recibido. Este es un reflejo de la humildad en el liderazgo. Aunque es legítimo, como rey, David sabe que el liderazgo genuino no se reclama, se reconoce. Luego emergen dos personajes clave. Uno es Simeí, quien antes había maldecido a David en 2 de Samuel, capítulo 16. Ahora le pide perdón. Y también vuelve a aparecer Mefiboset, el nieto de Saúl, y explica su aparente deslealtad, revelando que había sido engañado, traicionado. Ambos muestran que la restauración también implica afrontar conflictos pasados y sanar relaciones rotas. Finalmente, en 2 de Samuel capítulo 20 aparece Seba, un hombre de Benjamín que lidera una nueva rebelión. Esto enseña que incluso en tiempos de restauración, la oposición puede resurgir. Tenemos que estar alertas. La estabilidad requiere sabiduría y también acción firme. Leamos el verso 11 de 2 de Samuel, capítulo 19. Entonces el rey David envió a los sacerdotes de Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Porque he oído que todo Israel está listo. David en este momento no exige su retorno, invita al pueblo a reconciliarse. Y es que volver no es imponer, es restaurar. Un liderazgo saludable no se impone, se inspira. En nuestra vida, restaurar relaciones no se logra con imposiciones ni con exigencias, sino con invitaciones humildes a sanar. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites invitar a reconstruir puentes rotos? La restauración es como un injerto en un árbol. No puedes forzarlo. Debes acercarlo con cuidado, unirlo con paciencia para que crezca fuerte. Aquí quiero que nos demos cuenta de algo, y es que la humildad logra sanar conflictos. Simeí se acerca temeroso a David y Mefiboset se presenta con lamento a David. Ambos hombres ilustran un principio clave. No hay restauración sin humildad. Mira lo que dice el verso 22 de 2 de Samuel 19. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia?, exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser rey de Israel. Abisaí, el hijo de Sarbia, quería que Simeí muera, pero David responde de una manera diferente. La humildad es ese puente entre la ofensa y la reconciliación. Tú has sido ofendido o traicionado en alguna vez, me imagino. La sanidad comienza cuando ambos lados bajan sus defensas. A veces, quien tiene el corazón más maduro es el que debe dar el primer paso. Piensa hoy en las familias divididas por viejos rencores. Un solo acto de humildad, un perdón ofrecido, un llamado inesperado puede restaurar años de separación. Verso 1 de 2 de Samuel capítulo 20 dice que sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba. Y es que la rebelión siempre encontrará terreno fértil donde hay división. Seba levanta un grito de rebelión. El corazón del pueblo seguía herido, por eso la rebelión prendió rápido. Donde no hay una sanidad verdadera, hay un terreno fértil para la próxima crisis. En nuestras vidas, ignorar las heridas no las sana.
La división que no se enfrenta el día de hoy se va a convertir en un caos el día de mañana. Es como una gotera en el techo. Ignorarla parece más fácil que repararla, pero con el tiempo causa colapso total. Cuando busques restaurar, hazlo con humildad y no con imposición. Lidera desde el amor, no con exigencia. La sanidad de las relaciones requiere valentía para perdonar y humildad para pedir perdón. Las rebeliones no surgen en la unidad, sino en las grietas que han sido ignoradas. Así que mira bien qué personas están heridas a tu alrededor. Dios no solo quiere sanar tus heridas, sino también sanar esas grietas invisibles que podrían romperte el día de mañana. Hoy permite que Dios restaure no solo tu vida, sino también tus relaciones. Leamos Juan, capítulo 21. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: «Me voy a pescar». «Nosotros también vamos», dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: «Amigos, ¿pescaron algo?». «No», contestaron ellos. Entonces él le dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro: «Ese es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, pues se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. «Ahora acérquense y desayunen», dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Quién eres?». Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces, alimenta mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces, cuida mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: «¿Me quieres?». Le contestó: «Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero». Jesús dijo: «Entonces, alimenta a mis ovejas». Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: «Sígueme». Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: «Señor, ¿quién va a traicionarte?». Pedro le preguntó a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con él?». Y Jesús contestó: «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme». Y que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría.
Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Y así termina el Evangelio de Juan. Este capítulo cierra el Evangelio de Juan y nos presenta uno de los encuentros más íntimos entre Jesús resucitado y sus discípulos. El escenario es el mar de Tiberíades, también conocido como el mar de Galilea. Es significativo porque fue el lugar donde Jesús llamó a varios de sus discípulos por primera vez. Nosotros leímos de esto en Mateo capítulo 4, versos del 18 al 22. Aquí Jesús reinicia su llamado sobre Pedro, restaurándolo después de su negación. Pedro había vuelto a su vieja vida, la pesca. Es una representación del desánimo y del deseo de refugiarse en lo que ya para él era conocido, y es lo que normalmente nosotros hacemos cuando sentimos que hemos fallado. Pero Jesús, fiel a su carácter, no lo deja allí, lo busca, lo encuentra, lo restaura y le reasigna su misión. Apacienta mis ovejas, en Juan 21, verso 17. Mire lo que sucede con Pedro en el verso 3 de Juan 21. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Pedro regresa a lo que conocía antes de Jesús, a pescar. Y el fracaso nos tienta a retroceder a nosotros. Pero Jesús no deja a Pedro en el pasado. Él va a buscarlo. Cuando tú te pierdes, cuando tú te alejas, Jesús no se desentiende de ti. Él te persigue hasta tomar nuevamente tu corazón y traerte de vuelta. Cuando tú sientas que has fallado, recuerda que Dios no cancela tu llamado por tu error. Él te persigue y te restaura. No dejes de creer en ese Dios amoroso que tú y yo tenemos. Es como un GPS. Cuando te sales de la ruta, no se apaga ni te grita, recalcula tu camino y sigue hablándote. Verso 7 nos dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. El milagro de la pesca abundante es un eco de Lucas 5, donde Pedro también experimentó un milagro similar al momento de ser llamado. Jesús repite el milagro como una forma de recordarle a Pedro su propósito original. Quizás lo que tú necesitas hoy no es un nuevo llamado, sino recordar el primer amor, cómo te llamó Dios, el propósito que Él ya había hablado contigo. Muchos después de fracasos personales buscan una nueva dirección, pero Dios a menudo nos llama de vuelta al lugar de donde nos habló por primera vez, no para condenarnos, sino para restaurarnos. El verso 9 nos dice que cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Antes de confrontar a Pedro, Jesús les prepara la comida. Y es que el amor siempre precede a la corrección. Dios no te corrige para romperte, te corrige para reconstruirte. En tus relaciones, especialmente con aquellos que han fallado, practica el método de Jesús. Ama primero, sírveles y luego nos restaura. Jesús es como un padre que nos espera con un abrazo antes de una corrección. La gracia gana el corazón antes de hablar a la mente. Yo nunca había leído este pasaje con tanto detenimiento como ahora, pero me doy cuenta de que preparar ese desayuno para sus discípulos es una señal de amor. Y quiero hablarle el día de hoy a padres, a madres que se levantan y preparan el desayuno para su familia. Dios mira cada uno de estos actos de servicio. Es una forma de mostrar el amor y les aseguro, Dios no los dejará sin recompensa. Quiero que noten el verso 15. La Biblia dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Y Jesús le pregunta 3 veces, reflejando las 3 negaciones que Pedro había hecho. No era crueldad, sino era para sanar cada herida, para reescribir la historia, porque nosotros no nos acordamos de las 3 veces que Pedro negó a Jesús, sino de las 3 oportunidades del amor triplicado de Jesús para Pedro. Jesús hace todo en el tiempo perfecto, después de que ya habían desayunado, después de que les había servido. Cada cicatriz puede convertirse en un punto de partida, nunca en un punto final. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios no niega tu pasado, pero te da un futuro que lo redime. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas negado a Jesús, Él puede restaurar tu llamado si hay un amor genuino y un arrepentimiento genuino de tu parte. Finalmente, en el verso 17, Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. Jesús no solo restaura a Pedro emocionalmente, le devuelve su misión: pastorear, cuidar y liderar. Cuando fracases, no huyas. Escucha su voz que te persigue para restaurarte. Recuerda tu primer llamado. Dios no lo ha cancelado, solo está esperando restaurarlo en ti. Ama antes de corregir. Gracia primero, luego restauración. Permite que Dios transforme tus negaciones en afirmaciones. Después de cada caída, Dios puede levantarte a un propósito mucho más fuerte. Acepta que si Dios te restaura, también te quiere reasignar. Tu misión no ha terminado. No te descalifiques tú. Dios ve tu pasado, pero te llama por tu futuro. Hoy deja que Él restaure tus cicatrices, reafirme tu amor y te envíe de nuevo. Leamos el Salmo 120. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y Él respondió a mi oración. Rescátame, oh Señor, de los mentirosos y de los embusteros. Ay, lengua engañosa, ¿qué hará Dios contigo? ¿Cómo aumentará tu castigo? Te atravesarán con flechas afiladas y te quemarán con brasas encendidas. Cuánto sufro en el lejano Mesec. Me duele habitar en el distante Cedar. Estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz. Busco la paz, pero cuando hablo de paz, ellos quieren guerra. El Salmo 120 marca el primer paso de todo peregrino. Reconocer que estamos en un lugar de dolor y clamar a Dios para empezar un viaje de regreso a Él. El verso 1 comienza de una forma que lo he resaltado en mi Biblia. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y Él respondió a mi oración. Si tú preguntabas qué hacer con tantos problemas que tienes, lo único que tenemos que hacer es llevarlos a Dios. El viaje espiritual no empieza en la comodidad, muchas veces comienza en la angustia. Esta oración, este clamor, es el grito de un alma que no quiere quedarse donde está. La oración más poderosa muchas veces es la más simple. Señor, ayúdame. Rescátame. Lleva tus problemas a Dios. Cuando tú estés en angustia, no endurezcas tu corazón, ni racionalices tu dolor. Clama a Dios. A menudo ese clamor marca el inicio de tu caminar hacia la sanidad. En el verso 2 le dice: rescátame, oh Señor, ¿de quiénes? De los mentirosos y de los embusteros. El salmista reconoce que su entorno estaba lleno de falsedad y de conflicto. El mundo caído siempre está saturado de engaño, de violencia, pero el Hijo de Dios no debe conformarse con vivir ahí. Cuando tú te acostumbras a la oscuridad, ahí comenzaron tus problemas. Dejas de anhelar la luz. Yo te pregunto, ¿has normalizado ambientes de mentira, de mediocridad o violencia en tu vida personal, laboral o espiritual? El clamor debe llevarnos a desear la verdad y la paz que solo Dios nos puede dar. Por eso Él le dice en el verso 7, busco la paz, pero cuando hablo de paz, ellos quieren guerra. No busques solo paz superficial, busca el shalom de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que transforma corazones y que también transforma ambientes.
La paz de Dios es tan profunda que puede hacerte permanecer sereno aun cuando el mundo que te rodea esté en guerra. Así que cuando estés por momentos de angustia, clama a Dios, ora. Ese es el primer paso. Luego revisa tu entorno. ¿Te has acostumbrado a vivir rodeado de mentira, de caos? Es tiempo de moverte espiritualmente hacia el shalom de Dios, hacia la paz de Dios. Anhela ese shalom que viene de caminar cerca de Dios. Cada vez que nosotros estamos cerca de Dios, se disipa el miedo y viene su paz. Ahora leamos Proverbios capítulo 16, verso 16. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. Vivimos en un mundo que idolatra la acumulación material, pero Dios exalta la adquisición de la sabiduría. Para Dios más importante es que tú adquieras sabiduría a que tú tengas mucho oro. El oro puede comprarte cosas. La sabiduría te guía para no perderlas. La plata puede darte influencia. El buen juicio te da respeto duradero. El éxito sin sabiduría es un castillo de arena que pronto puede ser derribado. Antes de buscar más ingresos, busca más discernimiento. Antes de pedir un aumento material, pide sabiduría espiritual para administrar tu vida. Y el verso 17 dice que el camino de los íntegros evita el mal. Entonces, la sabiduría no solo te da conocimiento, sino que forma en ti una brújula moral que te mantiene lejos del mal. No es un accidente. Evitar el mal es una acción deliberada basada en la integridad. Y la integridad es decidir hacer lo correcto cuando lo fácil sería ignorarlo. Elige hoy caminar en integridad aunque te cueste. El mal rara vez se presenta como algo repulsivo. Suele disfrazarse de atajos tentadores. Yo siempre digo que nunca el pecado se va a disfrazar como algo feo o como algo malo. Siempre se nos va a mostrar como algo placentero, como algo que va a romper nuestros esquemas. Pero tenemos que aprender a ser sabios. La sabiduría ve más allá del disfraz. No te dejes engañar por la apariencia. Dios nunca mira apariencias. Dios mira lo que está dentro de tu corazón. Hoy pide sabiduría antes que oro, integridad antes que éxito rápido y protección divina antes que reconocimiento humano. Ese es el verdadero camino a la vida abundante. Y así llegamos a nuestros 153K. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Lady Ortiz. Hola Wendy, ¿cómo estás? Soy Lady. Hola Wendy, ¿cómo estás? Soy Lady. Vivo en Alicante, España. Te escribí hace tiempito pues para contarte que estaba muy desesperada y todo eso y supliqué a Dios, me rendí a Dios y pues Él me escuchó, calmó mi ansiedad, mi depresión y cuando quiere volver solo clamo a Él. También te quería contar que me estoy sacando el carnet del coche. Es muy difícil aquí en España. Había suspendido 3 veces. Con esta era una 4ª vez. Y estaba súper nerviosa. Había estudiado muchísimo. Y pues nada, el día del examen, yo dije que sea la voluntad de Dios. Y si Él no quiere que yo tenga carnet, pues nada. Este va a ser mi último intento. Llegué allá y todo, cuando me entró unos nervios horribles. El corazón se me aceleraba mucho y todo eso. Y se me venían las lágrimas porque me daba muchísimo miedo. Entonces, pues nada, comencé a orarle a Dios, a clamar a Él. Me coloqué una canción de Dios siempre tiene el control y me calmó demasiado. Entré al examen. Yo dije que sea lo que Dios quiera y ya está. Cuando salí del examen y todo eso, a los 15 minutos no lo puede ver, cuando efectivamente había pasado el examen. Gloria a Dios, me emocioné mucho, lloré, porque Él me escuchó. Yo sé que Él siempre me escucha porque todo lo está alineando a mi favor. Y pues nada, te quería contar eso. Ahora ya
La segunda fase es conseguir el dinero que ellos se creen me va a proveer y empezar las prácticas para, si Dios lo permite, este año tener mi carnet de conducir. Ese es mi testimonio. Yo le dije que yo se lo iba a contar a los íntimos para que se animen y no desfallezcan. Siempre ruéguenle, órenle, pídale, que Él se los va a dar con mucho amor, porque Él siempre nos da todo con amor. Y pues nada, Dios los bendiga y que tengan un buen día. Besitos. Mi querida Lady, gracias por compartir tu testimonio. Me encanta porque nos recuerda que la fe no significa ausencia de nervios o de miedo. Tú llegaste al examen con el corazón acelerado, con lágrimas en los ojos, con temor a volver a fracasar, pero hiciste algo muy importante. Rendiste el resultado a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que la fe es sentirnos fuertes, así, superpoderosos. Pero verdaderamente la fe es decir, Señor, si me lo das, te voy a alabar. Y si no me lo das, también confiar en ti. Y fue precisamente en ese lugar de rendición donde Dios te regaló de su paz y abrió la puerta que tanto habías esperado. Hoy celebramos contigo este primer paso y así como Dios te ha ayudado a aprobar este examen, nosotros creemos que Él también va a proveer todos los recursos para que tú sigas tus prácticas, para que obtengas tu carnet de conducir completo. Porque el mismo Dios que abre puertas también provee todo lo necesario para atravesarlas. Dios nunca hace milagros a medias. De repente aquí hay algún íntimo que hoy está esperando una respuesta, un milagro, una oportunidad. Quiero decirles, no se rindan ni al tercer intento ni al cuarto intento. Dios sigue obrando, aun cuando no lo vemos. Les quiero regalar este Salmo 120, verso 1 que acabamos de leer. Dice, llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió mi oración. Es precisamente lo que nosotros hacemos. Lady, gracias por recordarnos que cuando nosotros clamamos al Señor, Él escucha, Él responde y Él nos sostiene en el proceso. Que Dios siga guiando cada uno de tus pasos en España y muy pronto podamos celebrar contigo el testimonio completo de ese carnet de conducir. Yo también quiero compartirles el testimonio de Cady. Ella me escribió para contarme cómo Dios transformó completamente su vida espiritual y también la de su familia. Cady y su familia son cristianos desde hace más de 12 años, pero aunque seguían orando, habían dejado de congregarse, ya no leían la Biblia y su comunión con Dios ya no era la misma. Hasta que un día, a principios de marzo, buscando algo que escuchar, encontraron el podcast 365 con Dios. Ella tomó una decisión que cambió su vida. Reemplazó las 8 horas de música secular que ella tenía, que escuchaba en el trabajo, por escuchar la Biblia, por escuchar las promesas de Dios durante toda su jornada laboral. Ella comenzó a ponerse al día, escuchando los episodios antiguos, avanzando incluso en reversa, y hoy dice algo que me marcó profundamente. Yo no comencé el año en esta carrera, pero voy hacia la misma meta. Y mientras Dios iba transformando su interior, también comenzó a obrar hacia afuera. Cady y su familia estaban atravesando una situación muy difícil en su hogar. Necesitaban mudarse, tenían deudas, humanamente parecía imposible encontrar una mejor oportunidad, pero ella siguió creyendo, siguió orando, siguió confiando y entonces Dios respondió. Ella cuenta que la promesa del 13 de enero se cumplió en su vida y el 20 recibieron la noticia. El 21 ya estaban firmando contrato para una nueva casa, una casa renovada, pagando menos dinero, cerca de las escuelas de sus hijos y con un dueño generoso. Pero eso no fue todo. Su esposo había perdido la fe por experiencias dolorosas dentro de la iglesia. Sin embargo, comenzó a ver algo diferente en ella. Empezó a notar su paz, su tranquilidad, el cambio en su carácter, los malos hábitos, los había dejado atrás. Un día él le preguntó, ¿por qué estás tan tranquila si todavía no aprueban la casa y tenemos tantas deudas? Y ella simplemente le respondió, porque tengo a Dios y sé que Él va a proveer. ¿Y sabes qué? Dios proveyó. Semanas después recibieron 2 cheques inesperados. Además llegó más trabajo para su esposo y pudieron cubrir todos los gastos de la mudanza. Hoy Cady dice, lo más hermoso no fue solamente este milagro material, sino ver cómo mi esposo ha vuelto a confiar en Dios. Hemos recibido esas bendiciones inesperadas de Dios. Y yo te doy las gracias, Cady, porque tu testimonio nos recuerda que Dios empieza restaurando a una persona
para luego restaurar a toda una familia. A veces el primer milagro no es la casa, es la paz que llega al corazón. Tampoco es el dinero, sino volver a creer. Te quiero regalar Josué capítulo 24, verso 15, que dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y yo siento en mi corazón decirte que lo que Dios comenzó en tu hogar, Él lo va a terminar. Porque cuando una persona decide volver a buscarlo genuinamente, el cielo entero comienza a moverse alrededor de su obediencia. Así que gracias por compartir con nosotros tu testimonio, querida Cady, y gracias también por recordarnos que todavía existen milagros que nacen en medio de una fe sencilla, de una fe constante y de una fe obediente. Y ahora también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Gracias a la empresa Oakland Construction Services, gracias a Gabriela Pérez Leiva, a Paola Valencia Presiga, a Sara Ailín Aparicio Ortega, a Jesús Daniel González Amaro, a Arián García y a Elizabeth Tejada Fabián. Muchísimas gracias también para Holman Alberto Rodríguez Martínez y esposa, y también para Claudia Guadalupe Arias Contreras. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Yajaira Ureta y Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 111, en la Biblia el mensaje, los versos del 3 al 5, que dice: el esplendor y la belleza caracterizan sus obras, su generosidad nunca se agota, sus milagros son memorables. Este Dios de la gracia, este Dios del amor, dio alimento a los que le temen, se acordó de cumplir su antigua promesa. Yo no sé qué promesa tienen ustedes que están esperando a que Dios cumpla, pero Dios no se olvida. Dios siempre tiene memoria de cada una de sus promesas y de cada una de sus oraciones. Quiero que sepan que ese Dios tan grande al que nosotros le servimos hará milagros memorables para ustedes. Y quiero también que sepan que estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Gracias por compartir este podcast con todos sus amigos, en sus historias, por recomendárselo a otra persona. Todo eso ayuda a que la palabra de Dios siga corriendo y llegue a cada corazón. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.